gracias. En primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme a darme la oportunidad de hacer una presentación aquí en esta jornada. Gracias particular a mi amiga Estrella, que ya, como ella ha dicho, llevamos un largo recorrido juntos y bueno, es un placer siempre venir aquí a las islas y bueno, poder estar con ella y con todos ustedes. Bueno, como ya se ha dicho aquí, voy a hablar un poco de manejo de la biodiversidad y control biológico de plagas. Es un tema bastante complejo. Y vamos a ver, pues, compartir las experiencias, o sea, nuestras experiencias de lo que hemos hecho en Murcia en relación a este tema. ¿Me oís bien? Yo confirmo con la gente. Vale. Pues bueno, sobre todo el tema de la biodiversidad, bueno, es aquí. Las Islas Canarias pues, es un entorno privilegiado, ¿no? Es uno de los lugares del planeta que tiene pues, la biodiversidad más singular y siempre ha despertado el interés pues, de estudiosos de todos los tiempos y todas las edades. Y la biodiversidad, pues bueno, las islas tienen una biodiversidad alta, más o menos, no sé si se conoce el número más o menos. ¿Cuánto creéis una estima de las especies que puede haber en las islas? Más o menos, 1000. ¿Quién cree que por encima de 1000? ¿No? 5000. Luego va a haber un sorteo, vamos. El que acierte se lleva un premio. Aquí hay descritas unas 17.000 especies. Luego, en cuanto a los grupos más abundantes, a ver si pasa. Ahora. Bueno, pues los grupos más abundantes son los artrópodos, en particular los insectos, que es en general bueno, a nivel, digamos, global es el grupo siempre más diverso, y luego tenemos otra serie de especies. Y en este caso también en relación al control biológico, digamos, el grupo que más nos afecta pues, son los artrópodos, porque no se encuentran pues, las especies, la mayoría de las especies que causan problemas fitosanitarios y también donde se encuentran los enemigos naturales. Tenemos que en las islas de todas esas especies, unas 200 especies, que representan aproximadamente un 2%, están catalogadas como un peligro de extinción. Y bueno, yo creo que esa cifra en realidad es más alta y luego también hay toda una serie de especies que se han extinguido ya y muchas de ellas pues ni siquiera hemos llegado a conocerlas. O sea, son sobre todo lo que son artrópodos, que son especies muy pequeñas, pues todavía seguimos describiendo especies nuevas, con lo cual pues conocer cuando una especie se ha extinguido pues es difícil. Esto no es un problema de las islas, solo es un problema general. En este momento estamos sufriendo una crisis de biodiversidad y lo particular, bueno, la extinción de especies es algo normal, no es algo que ha ocurrido siempre. Lo particular de este periodo pues es que, bueno, que hay una tasa de extinción que está por encima de lo que se supone la tasa de extinción media, y también que esta extinción se debe a factores antrópicos. Digamos, es el hombre, somos nosotros los que estamos siendo responsables de esta extinción masiva de especies. Tenemos que a partir de los años 50 pues, se produce el crecimiento el boom de la población humana, y a partir de ahí pues, está también ligado, se produce una extinción un crecimiento exponencial en la extinción de especies. Gran parte de esto se debe a la extinción de especies, se debe a lo que es la transformación del hábitat, lo que es pues, destrucción de hábitats donde las especies viven y pues bueno, hay menos hábitat disponible, menos hábitats para especies endémicas. Y concretamente la agricultura es uno de los, digamos, pues eso, de los componentes principales o de los factores principales de esa destrucción, ocupación del hábitat. Con el crecimiento de la población, pues hace falta más superficie para alimentar a una población creciente y lógicamente pues se va dando, pues se va ocupando más terreno. Pasamos a partir de lo que es con la Revolución Verde
sistemas de explotación que son más de autoconsumo para mercados locales y manejados de manera extensiva, donde predomina una diversidad alta de cultivos y un entorno rico digamos, de biodiversidad de especies, a progresivamente digamos, explotaciones donde se aumenta el tamaño de las parcelas, se reduce la diversidad de cultivos y también la diversidad de vegetación del entorno, la diversidad en general. Y esto, bueno, pues lleva a casos extremos. Este es el campo de Cartagena, donde, pues, es cerca donde, bueno, en Murcia, donde trabajamos nosotros, al menos alguna de las zonas donde trabajamos, donde al final se acaba teniendo grandes extensiones de monocultivo, donde prácticamente pues, desaparece toda la vegetación natural. O el caso como este, los invernaderos del Ejido, donde se convierte todo en un mar de cristal que uno lo ve desde arriba y no sabe dónde terminan los invernaderos y comienza el mar, ¿no? Es algo, una continua. Esta pérdida esto es para mostrarles un poco el cambio del paisaje. Esto es Almería, en 1956, una zona, digamos, que ahora ha sufrido esta transformación enorme, ¿no? O sea, hay algunos elementos del paisaje que se reducen, pero el paisaje ha sufrido una importante transformación y, lógicamente, pues, se ve que todo está ocupado ahora por invernaderos. Aparte, digamos, bueno, pues eso, de la pena de perder esa diversidad que ha tardado tanto tiempo en desarrollarse, hay una componente que es meramente práctica desde el punto de vista, pues, digámoslo así, de la supervivencia del ser humano. Dependemos, a fin de cuentas, somos una componente más de esa biodiversidad, de un ADN que empezó a evolucionar hace millones de años, y dependemos de esa biodiversidad para nuestra supervivencia. Y pues la naturaleza nos da una gran cantidad de servicios. Entre ellos pues, tenemos pues, digamos, el secuestro de CO2, polinización, de lo que dependen cultivos y el funcionamiento de muchos ecosistemas, control de plagas, conservación del suelo, en fin, lo que se da hoy en llamarse servicios ecosistémicos. Hoy lo que vamos a hablar es de control biológico, de cómo esto nos afecta al control biológico y esa pérdida de biodiversidad, pues algo que se hace eco ya, pues por ejemplo, en ordenanzas como esta del Ejido, que es la obligatoriedad de colocar setos en invernaderos que se establecen de nuevo. También en la zona del campo de Cartagena, una fotografía que os mostraba antes, donde tenemos grandes problemas medioambientales y pues donde hace poco pues, salió el decreto este sobre la obligatoriedad también de instalar setos en las explotaciones para mejorar el entorno de los cultivos. Y, por supuesto, pues la Unión Europea también se hace eco de este gran problema que tenemos y, digamos, lo que pretende es establecer un giro en la política o en cómo se hacen las cosas, sobre todo con la reducción del empleo de pesticidas, previsto en un 50% para el 2030, y también el aumento de la biodiversidad en los cultivos, de manera que lo que es la agricultura y la conservación de la biodiversidad vayan un poco de la mano. Pretende que a la larga la mayor parte de lo que se destina del presupuesto de la Unión, un 30%, se invierta en estrategias de conservación de la biodiversidad y de estrategias basadas en el aprovechamiento de la biodiversidad. Esto es algo relativamente reciente y nos encontramos con algo que es muy difícil de manejar. O sea, es algo que nos encontramos con que las cosas se han venido haciendo de una manera, todo lo que es la agricultura se ha basado básicamente en el uso de fitosanitarios, y de golpe nos encontramos con que tenemos que hacer frente a algo totalmente diferente y no sabemos por dónde coger. No tenemos la información, no tenemos el manual de cómo trabajar eso. Entonces yo, por mi parte, o sea, yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos
y reconocer lo poco que sabemos, es decir, que no sabemos nada, y pues poco a poco intentar ir superando esas limitaciones. Entonces, se ha dado un poco, por supuesto, bueno, que se ha trivializado un poco el manejo de la biodiversidad en el sentido de que se ha pensado que cualquier biodiversidad es buena. Entonces, plantar biodiversidad en el entorno de los cultivos, pues sin ton ni son, ¿no? O sea, cualquier biodiversidad es buena y eso automáticamente va a llevar aparejado un aumento del control biológico y la, digamos, reducción de pesticidas y demás. Pero el caso es que eso no es así. O sea, la biodiversidad pues tiene muchas caras. O sea, tiene por un lado, o sea, la cara, o sea, toda la parte positiva de la biodiversidad, donde pueden ser enemigos naturales, polinizadores, plantas fijadoras, muchos beneficios que tienen. Pero también está, digamos, hay que reconocer que pues, hay una parte negativa, todo lo que son plagas, patógenos, y eso forma parte también de la biodiversidad. Y, digamos, es un tira y afloja, y a fin de cuentas, cuando uno maneja la diversidad, es un paquete. O sea, se encuentra con todo. Entonces, los planteamientos de la agricultura intensiva lo que han llevado es pues, hacer una guerra un poco contra todo lo nocivo sin tener en cuenta pues, que al final todas esas estrategias han perjudicado también la parte positiva de la biodiversidad y al final lo que ha prevalecido es lo negativo, porque a fin de cuentas pues todo lo que los enemigos naturales y la parte más positiva es mucho más sensible de lo que son las, digamos, plagas y demás que tienen más capacidad de adaptarse a condiciones adversas. Y a fin de cuentas, lo que nos queda aquí es, pues simplemente tenemos aspectos positivos y negativos, pues tratar de maximizar los aspectos positivos de la biodiversidad, pero tenemos que tener claro que es algo que vamos a tener que lidiar con todo, con parte positiva y parte negativa. En cuanto a lo que es estrategias que se vienen utilizando para el incremento de la biodiversidad en lo que son sistemas agrícolas, pues está, por ejemplo, en sistemas más intensivos, que son, como son invernaderos, pues, colocación de plantas acompañantes como lobularia, otra serie de plantas, el manejo de la cubierta, entonces son todas estrategias a nivel local, setos digamos, en los márgenes de cultivos, y luego otras estrategias más difíciles que son, digamos, a nivel de comunidad, más a nivel de manejo del paisaje, que ahí pues ya requiere de conservación de áreas, de superficies, de zonas de vegetación natural, bosques, corredores de biodiversidad, aumentar diversidad de cultivos, pero que son más difíciles porque requieren más, digamos, actuaciones a nivel de comunidad, digamos, de poner mucha gente de acuerdo, lo cual es sí complicado. Yo aquí voy a hablar de dos experiencias sobre bueno, pues manejo de la biodiversidad, una con un grupo operativo que tuvimos que es setos multifuncionales. Lo que teníamos en la idea era de, pues eso, manejar setos para incrementar la biodiversidad y mejorar el control biológico, en este caso en cultivos hortícolas. La primera fase era ver qué teníamos en esos setos. Partimos de la base, pues, que tenemos que manejar una serie de plantas para establecer setos y no sabemos ni siquiera qué hay en esas plantas. Entonces, como primer objetivo nos planteamos conocer qué aparece en esas plantas, qué enemigos naturales tenemos, para a la hora de diseñar un seto, pues elegir las plantas que sean más interesantes, más beneficiosas. Esto lo hicimos en la región de Murcia, en 4 localidades, y bueno, pues hicimos una serie de muestreos en plantas comunes en la zona. Y esto pues, son todos los grupos de enemigos naturales principales, que tenemos pues, desde chinches depredadores, arañas, coleópteros conciléridos, parasitoides, crisopas, en fin, los enemigos naturales más comunes. Y esto es la abundancia que encontramos son diferentes géneros de plantas y vemos pues, que realmente arañas, que es un grupo de depredadores importante, pues hay diferencias altas entre plantas
Y luego las abundancias son bastante grandes también. Esto era un muestreo por golpeo, era muestreando pues, sobre una bandeja. Quiere decir que más o menos cada vez que golpeamos cada 2 plantas encontrábamos una araña. Aquí, cocineridos, pues más o menos igual cada 5 plantas que golpeamos encontramos un cocinerido. Así que realmente todas esas plantas tenemos una abundancia alta de enemigos naturales. Para otros grupos de enemigos naturales, como pueden ser chinches depredadores también, la abundancia era alta, casi cada vez que golpeábamos, con un golpeo, encontrábamos un chinche. Estos son tridepredadores, pues una abundancia todavía más alta, y vemos también que hay plantas que tienen digamos, que hay diferencias. Son muy buenos hospedantes y otras pues que hospedan menos. Y eso, pues todo eso nos ayuda para el diseño de setos. También tenemos aquí en el caso de hormigas, pues igual, un poco la tónica es siempre la misma, ¿no? Que tenemos una serie de plantas que son mejores hospedantes que otras para determinados grupos. También varían, no todas las plantas son, digamos, hospedan la misma comunidad de enemigos naturales. Hay variaciones y generamos un poco esta lista. Estos eran los top 10, o sea, las 10 plantas principales, donde cada grupo de estos tenía la mayor abundancia. Tenemos plantas que se repiten, y este es un poco el listado de prioridad de plantas según la abundancia de esto, y pues, para luego pasar a un diseño de setas, ¿no? Pues, todas esas plantas, pues algunas que hospedan más enemigos naturales de todo tipo, en fin, esto es al final la conclusión que tenemos. Pasamos a nivel práctico ya. O sea, tenemos todas estas plantas, arbustos, son plantas arbustivas de la zona mediterránea, seguramente una vegetación bastante diversa de lo que hay por aquí. Ahora vamos ya a lo que es el manejo dentro del cultivo. Aquí lo que hicimos fue un ensayo donde lo que probamos fue la combinación de seto, o sea, poner setos perimetrales, esto es lobularia intercalada dentro del cultivo, en cultivo de sandía, ¿vale? Entonces tenemos aquí, veis en blanco que cada poco, intercalado entre el cultivo de sandía, poníamos una planta de lobularia. Esto era la idea, pues, de atraer enemigos naturales, y con ello, pues, suponemos que atrayendo enemigos naturales al cultivo van a visitar más las plantas, porque la sandía tiene poca floración, y así pues va a mejorar el control de plagas. Teníamos en total, eran unas 10 parcelas, tenemos 4 tratamientos. Al final, lo voy a resumir todo en función de la presencia de lobularia, que es lo que más impacto tuvo. Los setos eran pequeños cuando se plantaron, en realidad no vimos efecto. Lo que vemos aquí es en relación a sírfidos, bueno, todos lo conocéis, que son las larvas, en este caso de esta especie, son depredadores de pulgón, y el pulgón es una de las plagas principales del melón. El muestreo que hacíamos aquí era transectos, básicamente ir paseándonos a lo largo de una fila e ir viendo, contando el número de sírfidos, de estos insectos que aparecían, ¿vale? Entonces, vemos que aquí, sin diferenciar el melón digamos, lo que parecía en plantas de melón, lo que parecía en lobularia, simplemente estaban en azul las parcelas donde teníamos lobularia más melón, o sea, tenemos lobularia en intercropping, y estas parcelas de aquí en marrón, donde teníamos solo melón. Y vemos que realmente, pues, hay un aumento importante del número de sírfidos, ¿vale? Cuando vemos solo las plantas de melón, vemos que en realidad hay un ligero aumento, y tenemos en azul plantas de melón que estaban con lobularia, y en marrón las que no tenían. Hay un ligero aumento del número de sírfidos, pero el aumento no es tan espectacular como el que se produce a nivel global. Que tenemos que realmente, aunque haya muchos enemigos naturales, al final eso no se traduce
en un mayor número de enemigos naturales en el cultivo. Entonces, es una cosa un poco contraria a lo que nosotros, o al menos, no de acuerdo un poco con lo que nosotros nos venimos o esperamos, ¿no? Esperamos que aumentamos la diversidad en el cultivo y que eso nos aumente digamos, la diversidad en la planta cultivo, pero vemos que aquí no es así. En el caso de crisopas también, que son depredadores importantes, pues vemos también, ¿no?, que hay un aumento cuando tenemos lobularia. Esto es a nivel general. Y luego, bueno, pues también vemos un ligero incremento en plantas de melón cuando están junto con lobularia. Pero también la diferencia es poca. A nivel de lo que es plagas, la principal plaga que aquí tenemos es el pulgón. Esto sería cuando tenemos lobularia y esto cuando no tenemos lobularia. A la hora de la verdad, también tenemos poca diferencia, porque tenemos más enemigos naturales que están visitando el cultivo cuando tenemos lobularia. A fin de cuentas, da igual porque, o sea, nos da igual. Estamos teniendo los mismos resultados cuando ponemos la planta que cuando no lo ponemos. Pues estáis diciendo, ¿para qué ha venido aquí a decirnos, a pincharnos el globo con el manejo de la biodiversidad? Os he dicho que voy a presentar las cosas tal y como, o sea, digamos, siendo lo más honesto posible y viendo eso, que tenemos una asignatura importante que superar y hacer que esto realmente funcione y que no va a ser fácil. Una cosa por lo que no funciona, o sea, que nos encontramos es pues, que hay una escasa abundancia general de enemigos naturales en el cultivo del melón. Vemos aquí pues, que realmente son abundancias por hoja. Cada 100 hojas tenemos 2 hojas donde nos encontramos pues, estos enemigos naturales que son los chinches depredadores u otros, pero que en realidad la abundancia de enemigos naturales es baja. Y esto se puede deber en gran medida, digamos, sí que provocamos, cuando ponemos la lobularia, provocamos un aumento de enemigos naturales, pero en el cultivo no se produce el aumento y esto puede ser debido, en este caso, al elevado número de tratamientos que el agricultor seguía empleando para el control de plagas. Un error bastante frecuente es que no se elimina la filosofía o que cuando se empieza a trabajar en control biológico, los agricultores y técnicos siguen trabajando con los mismos planteamientos que tenían cuando están en control químico. Quieren seguir tratando, siguen tratando prácticamente con lo mismo y hay que cambiar, o sea, no se puede mezclar los dos sistemas. O se hace control químico o se hace control biológico, pero no se puede manejar los enemigos naturales como si fueran un químico más, con dosis de suelta, con calendarios de suelta y pensando que se pueden integrar, pueden ser compatibles con el calendario de tratamientos químicos. Entonces, eso es algo fundamental para que funcione el control biológico. Entonces, nosotros achacamos que parte digamos, de no ver el efecto que tuvo ese aumento de enemigos naturales fue por el excesivo uso de enemigos naturales. Aquí hay una publicación, luego si queréis, pues donde se dan más detalles sobre el trabajo este. Otro trabajo que hicimos fue, en este caso, es con setos. En lugar de poner plantas en intercropping en melón, lo que teníamos es, ponemos setos en los márgenes de cultivos. La idea, bueno, es un movimiento de enemigos naturales, pensando que si teníamos las fuentes de colonización de enemigos naturales cerca del cultivo, que pues íbamos a tener una respuesta más rápida que si los enemigos naturales estaban más lejos, ¿no? Esta es la idea y este es un poco el tipo de plantas que os había puesto en la lista primera de plantas que habíamos seleccionado. Los ensayos pues, los hicimos en Murcia también, en 4 localidades, con diferentes paisajes, zonas de agricultura más intensiva, con gran concentración de invernaderos, un poco menos intensiva, hasta zonas
pues, con bastante superficie de vegetación natural. Ensayamos 3 tipos de márgenes, un margen aquí con aromáticas, margen con herbáceas y aquí que no teníamos margen o lo que eran márgenes espontáneos. Dejamos la vegetación natural que no controlamos la vegetación que aparecía de manera natural. Esta era la composición de plantas que teníamos en el margen de herbáceas, que eran plantas que ya habíamos enseñado anteriormente en un proyecto que habíamos llevado para polinizadores y que bueno, también sabíamos que son buenos hospedantes para enemigos naturales. Aquí, pues, bueno, y estas las aromáticas, que son pues, plantas arbustivas de las que son comunes en la zona. Hacíamos muestreos también, tanto en setos como en cultivos de melón. Y bueno, estas eran las principales especies que nos interesaban. Especies plaga como mosca blanca, pulgones, trips y araña roja, un poco las que se repiten siempre. Y enemigos naturales, pues los enemigos naturales que he mencionado antes. En cuanto a, voy a presentar primero lo que es la abundancia en setos, o sea, realmente qué abundancia de enemigos naturales y plagas teníamos en setos. En setos, aparte de tener enemigos naturales, pues también tenemos plagas, tenemos especies plagas y eso puede resultar un problema también. Entonces, queríamos conocer también qué papel tenían los setos como hospedantes tanto de plagas como de enemigos naturales. Y aquí vemos, estos son los índices de abundancia. En verde, pues seto de aromáticas y amarillo es el seto de herbáceas y en gris los setos no revegetados, los espontáneos. Y vemos como en general hay más plaga cuando tenemos más vegetación. O sea, algo normal, ¿no? O sea, algo que uno se espera. Tenemos más vegetación y hay un poco de todo. Tenemos que, de todo esto, hay casos donde los setos de herbáceas, aromáticas, tienen más cantidad de trips y fitófagos que cuando no tenemos vegetación en el margen. Algunos casos donde es el contrario. O sea, que tenemos, por ejemplo, en el caso de pulgón, los setos que no tenían vegetación, no estaban manejados, tienen más pulgón que los que tenían herbáceas. Y por lo general, todos los setos de herbáceas, donde nosotros aumentamos la vegetación de herbáceas en el entorno de los cultivos, tienen significativamente más abundancia de todas las plagas que cuando eliminamos la vegetación del cultivo. Nos vamos ya y dejamos esto porque visto lo visto. En fin, tenemos trabajo por hacer, sí. Te estás arrepintiendo de haber invitado. Acaba de... Mi cara es transparente. Bueno, no todo está perdido. No todo. Hay esperanza todo. Bueno, en enemigos naturales tenemos también, que son por lo general, pues tenemos también en amarillo y en verde, estos son setos de aromáticas silváceas, tenemos más cantidad de enemigos naturales casi de todas las especies, de chinches, trips depredadores y qué más. No más. ¿Dónde? Pero me lo puedes pasar que no pasa. Ah. Sí, no responde. Hay que darle fuerte. Tenemos, bueno, que en el caso de los setos de aromáticas, tenemos un efecto positivo de la conservación. Cuando tenemos setos de aromáticas, tenemos más enemigos naturales. En el seto de aromáticas y en general también setos de herbáceas. Y si vemos, digamos, hacemos un análisis global de la comunidad, o sea, digamos, tenemos todas las especies, consideramos todas las especies juntas, pues vemos que esto es una manera de diferenciar, ¿no?
setos de herbáceas aparecen por aquí, los de aromáticas por aquí. Tenemos que realmente, pues, cada una de esas estructuras alberga una comunidad de enemigos naturales y plagas diferente. Cuando vamos al cultivo del melón, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que, independientemente del tipo de seto que usemos, prácticamente la dinámica de las especies es muy parecida. No hay mucha diferencia en la dinámica de especies, tanto de araña roja, thrips, pulgón, mosca blanca. Y tenemos, incluso en algunos casos, como ponemos, por ejemplo, aquí cuando tenemos setos de aromáticas, donde tenemos más araña cuando tenemos setos de aromáticas. Y aquí tenemos setos de herbáceas y en algunos casos tenemos también un poco de más araña, pero sobre todo vemos que en la mayoría de los casos no hay diferencias entre tener seto o no tener seto. O sea, más o menos da un poco igual. Y en algunos casos pues vemos que es positivo, que tenemos, por ejemplo, menos pulgón. Pues, ¿le das tú? Ya, no sé qué no veo bien. Dale, dale tú si quieres. No sé qué hacer. Ahora soy yo. Está aquí. Pues, bueno, en el caso de enemigos naturales, pues tenemos más o menos algo parecido. Tenemos, pues, que la dinámica de los enemigos naturales fue muy parecida independientemente del tipo de seto. Y que tenemos, pues que en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Orius, es positivo tener un seto de aromáticas. En algunos casos, este es el primer año. En el segundo año da un poco igual. En general, no tenemos efecto. Tenemos aquí algunos casos positivos y algunos casos negativos de tener seto, pero más o menos la mitad y mitad. Y en general, pues no hay efecto. Te estás quedando de piedra. Estás montando toda la película. Es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es la realidad. Lo que hemos encontrado. En el caso de setos, vemos que esto es la comunidad, lo que es en el cultivo, que aparece en el cultivo con los diferentes tipos de márgenes. ¿Veis que si en el otro se separaban, aquí lo tenemos todo junto? O sea, realmente, pongamos uno o pongamos otro, va a afectar bien poco. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Sí tenemos un efecto a nivel de localidad. O sea, digamos, estas son las 4 localidades y vemos que pues, las localidades se diferencian. Porque tenemos que, en los 2 años prácticamente, esta comunidad, ¿no? Que es donde teníamos una zona menos intensiva, con zona, digamos, de mayor cantidad de vegetación natural, más bosques alrededor. El primer año y el segundo año se comportan igual y tienen, digamos, una comunidad de enemigos naturales asociada a esta, diferente a esta que es una zona más intensiva y a esta. A nivel de cosecha, pues no hubo efecto. Entonces, esto lo que nos hace pensar aquí es que, o sea, más que manejo de lo que es biodiversidad a nivel local, tenemos que ir empezando a pensar a un manejo de diversidad a mayor escala, a nivel de paisaje. O sea, no, digamos, el efecto que puede tener seguramente, el efecto que tiene algo que nosotros hacemos digamos, a nivel local en relación a toda la superficie del paisaje, de la influencia que tiene el paisaje, es insignificante. Por eso nos tenemos que ir más a estrategias a nivel digamos, de comunidad. Y esto, bueno, pues a nivel de cosecha, que a fin de cuentas es el agricultor le importa, pues que tampoco hubo diferencias. Y un poco, pues, bueno, esas son las conclusiones que os he ido diciendo, ¿no? Que a fin de cuentas, pues, digamos, nos queda mucho por aprender a nivel
de manejo de cómo manejar la biodiversidad, digamos, de implementar o de establecer programas que realmente sean efectivos y sobre todo yo creo que lo que estamos fallando es, pues eso, a nivel de estrategias, de que se hace todo a nivel de estrategias muy locales y estamos descuidando un poco lo que es digamos, el, el- el planteamiento de estrategias a nivel de colectivo. Pues, bueno, pues gracias por vuestra atención.